Bienvenidos al Centro de Evangelismo y Enseñanza. El Ministerio Evangelístico Creo en un Dios de Poder y el evangelista Denis Pérez presentan tu programa de enseñanza que enseña la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, y le damos una cordial bienvenida a el Centro de Evangelismo y Enseñanza. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de los amigos y hermanos que puedan conectarse y que puedan estar viendo esta enseñanza. Muy bien, bienvenido, una buena bienvenida para cada uno de ustedes. Una vez más, Centro de Evangelismo y Enseñanza. Así que estamos desarrollando la serie, lo que es el nuevo pacto. Y en la ocasión anterior dimos la introducción a lo que es el nuevo pacto, la primera parte, y esta es la segunda parte a la cual le pedimos a cada uno de ustedes que se sigan conectados con nosotros, que cada uno de ustedes puedan absorber lo que le queremos transmitir a cada uno de ustedes en esta enseñanza, la parte número 2 de lo que es la introducción del nuevo pacto. Como ya dijimos la vez anterior, esto es solamente una introducción a lo que es el nuevo pacto, aunque hay un buen material que le puede dar una muy buena idea a usted de lo que es el nuevo pacto. Deseamos que usted siga creciendo en este conocimiento y que usted cada día vaya creciendo en lo que el Espíritu de Dios le va a ir dando para que su mente vaya abriéndose y que el Espíritu de Dios ilumine los ojos de su entendimiento para que puedan saber qué es el nuevo pacto, qué hemos recibido en él, cuáles son nuestros beneficios y requisitos y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros o para nosotros a través de Cristo en el nuevo pacto. Así que vamos a entrar en esta hora a lo que es la segunda parte de el nuevo pacto. Y esta segunda parte la titularíamos La naturaleza del nuevo pacto. Existen varias posiciones teológicas sobre los pactos bíblicos. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Porque algunos dicen que solamente hay 2 pactos, otros que 9 y otros más tienen apreciaciones diferentes. Yo en lo personal pienso que Dios solamente tiene un solo pacto, que en las escrituras se menciona como el pacto eterno. Y es importante que nosotros podamos entender porque esta expresión de el pacto eterno conlleva mucho más de lo que es el nuevo pacto, de lo que han sido los pactos anteriores. Y en esta ocasión vamos a mencionar cada uno de los pactos. En la introducción o en la primera parte de esta introducción, en la vez anterior, estuvimos hablando de los 7 pactos que hay en la Biblia y los detallamos un poquito o por lo menos los mencionamos. Y en esta ocasión vamos a detallarlos un poquito más profundamente. Vamos a explicarlos un poquito mejor. Este pacto fue hecho lo hizo Dios consigo mismo por medio de Jesucristo para él garantizar el cumplimiento de todo lo que él se había propuesto a llevar a cabo en su propósito eterno. Cabe mencionar también que las escrituras registran otros pactos en los cuales a través del tiempo Dios quiere revelar su carácter, planes y propósito. Estos pactos se entrelazan con su plenitud y perfección en el nuevo pacto, en el cual Cristo manifiesta en tiempo y espacio el cumplimiento de todo, en el que todo fue consumado por él, tal como él lo declaró en la cruz del Calvario cuando iba a entregar su espíritu. Él declaró allí, dijo, consumado es. Eh, Nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender esto, porque esto es para ayudarnos a nosotros a entender el pacto eterno. Es necesario conocer los diferentes pactos que registran las escrituras para nosotros poder
entender esto, pues necesitamos detallar estos pactos y esto es lo que vamos a tratar de hacer en esta ocasión para que usted pueda entender un poquito más acerca del nuevo pacto. Con esto notaremos que cada etapa es una revelación progresiva y más plena del plan de Dios. Poco a poco usted va a ver cómo fue progresando, cómo Dios progresivamente fue llevando el hombre de pacto en pacto hasta traerlo al pacto perfecto, al pacto que iba a consumar el pacto eterno que Dios había hecho consigo mismo a través de Jesús para el mundo entero. Y cuando decimos mundo, nos referimos al ser humano. Pasemos ahora a observar los distintos elementos que cada pacto y cómo Cristo está tipificado en cada uno y nos da una revelación gradual de su plan consumado dentro del nuevo pacto. Comenzaremos hablando acerca de lo que es el pacto edénico. El pacto edénico fue el primer pacto condicional que Dios hizo con el hombre al establecer a Adán en el Edén. En su estado de inocencia, se le dio la responsabilidad a Adán de ser el padre de la humanidad, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar el huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por haber fracasado, Adán y Eva al comer del fruto prohibido, fue impuesta la pena de muerte por su desobediencia. Y esta es una de las partes más tristes de la historia de la raza humana. Dios le permitió comer de todo fruto que había en el huerto. Y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones y en otras enseñanzas, incluido el árbol de la vida, pero les prohibió comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque Dios lo diseñó no para conocer esto, sino para conocer su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Así que Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron apropiarse del sacrificio de una víctima inocente para ser salvos. Más tarde también murieron físicamente. Su pecado hundió a toda la humanidad en una simiente de pecado y de muerte. En este pacto, Dios se paseaba con Adán en el huerto para hacerle saber en su ser interior todos sus planes y sin temor. Adán lo escuchaba. Sin embargo, cuando quebrantó el mandamiento, trató de esconderse y tuvo miedo de oír la voz de Dios. Y en otras ocasiones hemos expresado ese proceso de lo que sucedió en el interior de Adán, cuando Adán desobedece al Señor y come del fruto prohibido. Nosotros podemos entender lo que sucedió allí. Primero que nada, nosotros debemos de recordar cuál es la naturaleza de Dios o uno de sus atributos. Y entre los atributos de Dios y su naturaleza, vamos a entender que Dios es espíritu. Y si Dios se va a comunicar con el hombre, Dios se comunica de espíritu a espíritu. Y es por esto que cuando Dios hace que el hombre sea un alma viviente, sopla aliento de vida en la nariz del hombre. Y dice la Biblia que fue el hombre un alma viviente. Dentro de esa alma o conjunto con esa alma que hace racional al hombre, también viene el espíritu. Y es donde Dios comienza a comunicarse con el hombre. Dios lo pone ahí para tener esa conexión con el hombre. Pero una vez que el hombre come del árbol prohibido, desobedece a Dios, entonces el hombre ahora pierde esa conexión con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu muere, su espíritu queda durmiendo, por decirlo así de alguna forma que se pueda entender. Su espíritu muere, pues ellos murieron espiritualmente, mas no físicamente, instantáneamente. Quizás ellos tenían el temor de que si tomaban de ese fruto, inmediatamente iban a morir físicamente.
y no entendían que era espiritualmente, que iban a morir instantáneamente espiritualmente. Ahora, la muerte física iba a llegar más adelante. El punto es que como Dios es espíritu, se comunicaba con el hombre de espíritu a espíritu. Así que cada vez que Dios se quería comunicar con Adán, usaba esa voz interior que Adán podía escuchar dentro de él. Pero una vez que peca, ahora Adán no puede escuchar la voz interior de Dios porque su espíritu ha muerto, su espíritu ha quedado dormido, su espíritu ha quedado ahí, por decirlo así, inerte. Es ahora donde entonces Dios quiere comunicarse con el hombre, pero ya el hombre no tiene esa conexión con Dios y no oye a Dios. Y al no escuchar a Dios, ahora Dios comienza a hablar al hombre con voz audible fuera de él. Y es ahí donde entonces Adán escucha a Dios fuera de él por primera vez. Y ahí es donde Adán declara, escuché tu voz y temí y me escondí porque estaba desnudo. Y está el punto, estos tres puntos que son bien importantes para poder entender este proceso de lo que sucedió dentro de Adán. Escuché tu voz. Es la primera vez que escucho tu voz, no dentro de mí, no esa voz interior, sino fuera de mí. He escuchado la voz audible por primera vez fuera de mí, con mis oídos naturales. He escuchado esta voz. No la entiendo como la entendía antes. Y es por eso que ahora esto me da temor. Escuché tu voz y temí. Y luego, ¿qué hago? Porque tengo temor de algo que yo sé que hice, ahora yo me escondo. ¿Está notando el proceso? Tiene que escuchar la voz audible, sabe que se desconectó de Dios. Al no poderla entender, tiene miedo. Al tener temor, ahora se esconde. Y después dice, me escondí porque estaba desnudo, porque sabía que él había hecho algo indebido. Es por esto, ¿verdad? Que ahora Dios comienza a trabajar con el hombre para traerle un pacto. Pero en este pacto edénico, Dios se paseaba con Adán en el huerto para hacerle saber en su ser interior todos sus planes y sin temor. Adán lo escuchaba. Sin embargo, cuando quebrantó el mandamiento, trató de esconderse y tuvo miedo al oír la voz de Dios. Por primera vez lo escucha fuera de él por medio de su oído físico. Ahora quiero que entiendan esto, hermano. Cristo en este pacto edénico, Cristo es tipificado en este pacto por medio del árbol de la vida, que fue puesto por Dios en el centro del huerto para regular con su presencia y dirección todo el orden establecido. Se ve la realidad plena de este árbol en Apocalipsis capítulo 22, versos 1 y 2. Los que vienen siguiendo esta serie, acuérdense que les decíamos que todos estos pasajes bíblicos que les vamos a mencionar es para que cada uno de ustedes los pueda leer, vaya a su Biblia y los lea con detenimiento, orándole al Señor para que el Espíritu de Dios le abra el entendimiento y le traiga enseñanza, que el Espíritu de Dios le traiga iluminación de lo que estos pasajes bíblicos le quieren hablar a cada uno de ustedes. Quiero que entiendan algo. No porque nosotros le estamos mencionando estos pasajes bíblicos y mencionamos algo de ellos, quiere decir que eso es todo lo que significa. No, hay mucho más, pero esto es algo que el Espíritu de Dios quiere trabajar con cada uno de ustedes. Esto es algo donde el Espíritu de Dios quiere interactuar con la mente de ustedes para iluminarles esta gran verdad. Es por eso que les digo, busquen estos pasajes bíblicos, léanlos, analícenlos y pídale al Señor que por su Espíritu Santo usted reciba la iluminación para poder entender estos pasajes bíblicos. Así que en Apocalipsis capítulo 22, versos 1 y 2, ahí se ve la manifestación de lo que es el árbol de la vida. Se entiende que la mayoría de los teólogos siempre han dicho que ese árbol de la vida era un tipo de Cristo. La semana pasada veíamos a Cristo como un tipo.
un tipo de un cordero, un tipo de una puerta, un tipo de muchas formas. En esta ocasión vemos a Cristo en el tipo de el árbol de la vida. Ahora, si nosotros vamos a Juan capítulo 1, verso 2, dice que en él estaba la vida. Y si usted lee el capítulo 1, verso 1 de Juan, está hablando del el verbo de Dios, que en el versículo 14 se fue hecho hombre, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Dice que en él estaba la vida, porque él era la luz del mundo. Él era la luz de los hombres y en él estaba la vida. Mire qué importante, porque en él estaba la vida, tipo de ese árbol de la vida que se encontraba allí en medio del huerto del Edén. Así que el árbol de la vida era un tipo de Cristo. No era Cristo, sino un tipo de Cristo. ¿Ok? Así que Cristo viene siendo el antetipo, el que era antes del tipo, pero se introduce un tipo para darle a conocer, para preparar el intelecto del ser humano para que pueda entender un poco acerca de los planes de Dios. El próximo pacto que Dios hace con el hombre es el pacto adámico. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15 al 19. Ahí es donde se encuentra este pacto que Dios hizo entonces con Adán. Este pacto vino después de que el hombre había pecado. Este pacto fue hecho con el hombre después de su pecado y su fracaso. Es un pacto incondicional en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado. Aquí no hay lugar para ninguna apelación ni se implica responsabilidad alguna de parte del hombre. Lo que Dios hizo en este pacto con el hombre era un pacto incondicional. El hombre no tenía que hacer absolutamente nada en este pacto. Ya Dios había determinado lo que iba a suceder con el hombre y con la descendencia del hombre. Es por esto que en Génesis capítulo 3, verso 15, se hace una promesa de redención del ser humano. Acabando el hombre de pecar y de fallarle a Dios, experimenta lo que es la muerte eterna o la muerte espiritual, debería decir. Experimenta lo que es la muerte espiritual. Ahora Dios le ofrece al hombre en este pacto una solución para que el hombre no muera para siempre. Y ahí es donde Dios declara y dice que pondré, y esto hablando Dios con la mujer, pondré perdón, con la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de este tipo de Cristo como el tipo que va a venir por la descendencia de la mujer, que va a venir a aplastarle la cabeza eh, a la simiente de la serpiente. Amén. Eh, como todo, como un todo, el pacto provee importantes rasgos que condicionan la vida de la humanidad desde este punto en adelante. En este pacto se incluye el hecho de que la serpiente, como instrumento de iniquidad, es maldecida. Además, se da la promesa redentora por medio de la simiente de la mujer, la cual es cumplida posteriormente en Cristo. También se detalla el lugar de la mujer en cuanto a estar sujeta a una concepción múltiple, al dolor y la pena en la maternidad y en cuanto a la posición del hombre como cabeza. Y esto lo puede conseguir en 1 Corintios capítulo 11, versos 7 al 9. Una vez más, 1 Corintios capítulo 11, versos 7 al 9. Una vez más, lea con detenimiento y pídale al Espíritu de Dios que le ayude a entender lo que está leyendo. Por otro lado, el hombre debería en lo sucesivo ganar el pan con el sudor de su frente. Por ende, la vida del hombre sería dolorosa y con la muerte física como un final.
Adán en el huerto de Edén no recibió promesa de redención por parte de Dios, sino mandamientos de gobierno. Las promesas de Dios para el hombre se originan por medio de la promesa Cristo. Fuera del huerto, el hombre debe seguir labrando la tierra, con la diferencia de que su trabajo produce sudor, cansancio, mientras que en Edén lo hacía con placer y con descanso. En el huerto del Edén, el hombre no tenía que labrar la tierra le producía. Pero una vez que ahora el hombre peca, no solamente la descendencia del hombre es maldecida con una nueva naturaleza que el hombre recibe. Cuando el hombre peca, el hombre recibe ahora una nueva naturaleza. Primero tenía la naturaleza humana y también tenía la naturaleza espiritual, pero al él pecar, ahora deja a un lado, se muere esa parte espiritual de él, ¿ok? Queda inerte, queda durmiendo, queda soñando, por decirlo así, de muchas formas. Pierde esa conexión con Dios, pero ahora el hombre adquiere otra naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa. Y en esta naturaleza pecaminosa, el hombre tiene que ahora no solamente disfrutar de lo que le daba el jardín del Edén, sino que ahora el hombre tiene que trabajar la tierra. Si desea comer, el hombre tiene que salir a buscar su alimento. Y esto fue lo que Dios le dio al hombre en este pacto adánico. En este pacto, Cristo es tipificado como la simiente de la mujer, que indudablemente no se refería a ninguno de sus hijos naturales, sino a Jesús, quien nacería de mujer y bajo la ley. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, y también en Primera de Juan capítulo 3 y verso 9. Ahora, vamos a adelantar al próximo pacto, ya que Dios no solamente hizo el pacto edénico y el pacto adánico, ahora Dios hace otro pacto más, y este es conocido como el pacto noético. Y esto se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 9, del verso 1 al 17 en adelante. Desde el verso 1 hasta el verso 17, Génesis capítulo 9. Cuando tenga oportunidad, lea este capítulo, estos 17 versos bíblicos, donde Dios hace un pacto con Noé. El pacto noético es el pacto de Dios con Noé. El pacto adánico es el pacto de Dios con Adán. El pacto edénico es el pacto que Dios hizo con el hombre en el Edén. Este pacto noético fue hecho con Noé y sus hijos. Repite algunos rasgos del pacto adánico e introdujo un nuevo principio de gobierno humano como medio de enfrentar el pecado. Además, al igual que el pacto adánico, también era incondicional y revelaba el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé. Las provisiones del pacto incluían el establecimiento del principio del gobierno humano, en el que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. En este pacto fue reafirmado el orden normal de la naturaleza. Génesis capítulo 8, verso 22 y Génesis capítulo 9, verso 2. Y también le fue permitido al hombre comer carne fresca de animales en lugar de vivir solamente de vegetales, como parece haberlo hecho antes del diluvio, como lo dice Génesis capítulo 9, versos 3 y 4. Algunos teólogos llaman al pacto con Noé el pacto de la preservación. ¿Y por qué los teólogos le llaman así? Pues mediante él, Dios condenó a toda la humanidad maligna y perversa, arrasándola bajo el diluvio, pero preservó a Noé y a su familia, reiterándole la responsabilidad de sojuzgar la tierra y gobernarla. Este pacto que Dios ahora hace con Noé es como entregándole a Noé lo que el primer hombre dejó de hacer. Cuando Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, Dios le dice al hombre: sojuzgar la tierra y llenarla, fructificar y multiplicaos.
y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo. Una vez más, ahora Dios le da ahora a Noé esta encomienda otra vez para que el hombre comience a sojuzgar la tierra y a gobernarla. Finalmente, en este pacto, Dios promete no volver a destruir el mundo con agua y forma el arco iris como señal de su fidelidad. Cristo es tipificado en este pacto por medio del arca. Y ustedes conocen muy bien esta historia de cómo Noé y su familia se salvaron juntamente con los animales que pudieron entrar en el arca. Cristo es tipificado en este pacto por medio del arca, que fue un diseño divino, porque Noé no edificó esta arca de la imaginación de él, ni porque él sabía de construcción, ni porque era arquitecto. La palabra del Señor nos enseña que Dios le dijo a Noé, construye un arca, y le dio las especificaciones, las medidas correctas de cómo hacer esa arca. Y de la misma forma como Dios le da ese diseño divino a Noé para edificar el arca, es un diseño divino que se presenta a Cristo como el arca de salvación. Esta tenía una sola puerta por la cual podían entrar todos los que quisieran ser salvos del juicio del diluvio. Y la semana anterior estuvimos nosotros predicando en el Centro de Evangelismo y Enseñanza, jueves pasado, y decíamos allí que Jesucristo era la puerta a la salvación, donde Él declaró y dijo que todo el que entra por esa puerta, que es la puerta de las ovejas, hallará pastos y hallará descanso. Y Él dijo, yo soy la puerta. Y el arca del pacto, o perdón, el arca de Noé, tenía también solamente una puerta por donde se entraba y era una puerta por donde se salía. Era la puerta de entrada a la salvación. Todo el que entrara a esa puerta entraba dentro del arca, y cuando viniera el diluvio y la inundación, iba a ser salvo. De la misma forma, todo el que entra por la puerta que es Cristo Jesús, también alcanza la vida eterna y la salvación. Ahora vamos a seguir en el tiempo, y ahora vamos unos 200 años, un poquito más, desde Noé, un poco más, unos cuantos años más, hasta Abraham, y vamos a ir al pacto abrámico. En el pacto abrámico, este se encuentra en Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3, y en Génesis capítulo 17, verso 1 al 8. El pacto abrámico es una de las grandes revelaciones de Dios concernientes a la historia futura. Se le considera el protoevangelio, porque en él fueron dadas profundas promesas a lo largo de 3 líneas. Y estas serían, gloria al Señor, primero, promesas de que Abraham tendría gran descendencia y mucha bendición personal, que su nombre sería grande y que él personalmente sería una bendición. Segundo, a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación. En el plan de Dios, esto tiene referencia primeramente a Israel y a los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra, pero al hablar desde el punto de vista espiritual, esa descendencia apuntaba a todos los redimidos que conforman el verdadero pueblo de Dios, que son la nación santa que se menciona en Primera de Pedro capítulo 2 y verso, y verso 9. Una vez más, esta nación santa se menciona en Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9. Y vamos a la tercera. La tercera es una tercera área principal del pacto. Fue la promesa que por medio de Abraham traería bendición al mundo entero. Esta tendría su cumplimiento en que Israel sería canal especial de la revelación divina de Dios.
la fuente de los profetas, quienes revelarían a Dios y proveerían de la estructura a los seres humanos. En forma suprema, la bendición a todas las naciones sería provista a través de Jesucristo, quien sería un descendiente de Abraham. El pacto con Abraham, como el adámico y el noético, es incondicional. Dios confirmó este pacto al pasar a través de los animales. Para que usted pueda entender esta declaración, tiene que leer en Génesis capítulo 15, donde Dios le habla a Abraham y le dice que va a hacer un pacto con él y le va a confirmar ese pacto. Entonces Dios le habla a Abraham para que haga un sacrificio. Parte los animales, los sacrifica, los quema y en medio de la llama, ahí aparece el ángel de Jehová para confirmar el pacto con él. De ese modo se comprometió unilateralmente Dios con Abraham para cumplir solemnemente su parte del pacto. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 15, versos 17 y verso 18. Sumado a lo anterior, Dios da la circuncisión a Abraham y a su descendencia en Génesis capítulo 17 y verso 13, como señal del pacto que simboliza la necesidad de cortar el pecado en el corazón y que señalara la muerte de Cristo en la cruz, como lo dice Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender acerca de el por qué Dios le da a Abraham como señal la circuncisión en este pacto, tiene que ver con una actitud del corazón. Cuando se hace la circuncisión, se corta la carne del prepucio, y esto lo que significaba era que entonces el hombre debía cortar de él lo que era carnal, la carnalidad del hombre. El hombre debía despegarse, desalojarse, desechar la carnalidad para que pudiera tener comunión con Dios en el espíritu, para que el espíritu del hombre entonces pudiera tener aquella comunión que el primer hombre tuvo y la perdió cuando desobedeció al Señor. Al hombre ahora obtener la naturaleza pecaminosa, con este acto era un simbolismo donde el hombre ahora desechaba esta vida pecaminosa y esta forma de vida carnal. Este pacto fue cumplido en Cristo, y todos aquellos unidos a él por la fe, tanto judíos como gentiles, llegan a ser hijos de Abraham. Esto lo dice en Gálatas capítulo 3, verso 26 y verso 29. Hermanos, una vez más, le recalco, estoy esperando que cada uno de ustedes vaya tomando estos versos bíblicos, vaya haciendo una lista de estos versos bíblicos para que los lea con detenimiento y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. En este pacto, Cristo es tipificado por medio del Hijo de la promesa, porque aunque quien fue pedido en sacrificio naturalmente fue Isaac, espiritualmente fue Jesús, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Me voy a tomar un momentito aquí porque quiero explicarle algo. Isaac en esta ocasión se hace un tipo de Cristo. Y esta historia, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Dice la Biblia que Abraham no le refutó a Dios ni se lo negó, sino que agarró a unos siervos, buscaron leña, llegaron hasta un monte, y él le dice a sus siervos, quédense aquí porque mi hijo y yo, el muchacho y yo, subiremos, adoraremos y luego bajaremos. Dice la palabra del Señor que el muchacho iba subiendo en el monte, iba cargando madera para el sacrificio, hasta que llegaron al lugar indicado. Allí hicieron un altar de piedra y pusieron la leña y encendieron el fuego. Y Isaac le dice a su padre Abraham,
Padre, aquí está la piedra, está la leña, está el fuego, pero ¿y el cordero dónde está? Y Abraham le dice a Isaac, su hijo, no te preocupes, porque Jehová se proveerá de cordero. No te preocupes, hijo mío, porque Jehová se proveerá de cordero. Lo que me llama la atención es la similitud de lo que es Isaac con Cristo, porque en esta historia Isaac es tipo de Cristo, ya que Isaac iba subiendo el monte con una madera para un sacrificio. Y es ahí donde Isaac toma la figura de Cristo o es tipo de Cristo. Una vez más, siendo Cristo el antetipo e Isaac es el tipo. Isaac va subiendo al monte cargando una madera para un sacrificio. Quien va a ser sacrificado en esa madera, en ese altar, en esa ocasión, es Isaac el que va a ser sacrificado. Isaac no sabía que él iba a ser sacrificado con la madera que él iba cargando en sus espaldas para llegar al lugar del sacrificio. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que entonces Abraham acuesta al muchacho sobre la leña y cuando levanta su mano y toma el cuchillo para degollar al muchacho, Jehová le habla a Abraham y le dice, no le hagas daño al niño, no le hagas daño al muchacho, detén tu mano, porque ahora sé que me temes, porque no me rehusaste de entregarme a tu hijo. Y dice que entonces Abraham alzó su vista y encontró un carnero que estaba trabado en una salsa por los cuernos y allí sacrificaron a ese. Ese carnero es tipo de Cristo, otro tipo más, que es el que se sacrifició para entonces la redención. En este caso, este cordero o este carnero hace la redención de Isaac, porque quien debería morir en ese lugar por el sacrificio que Jehová pidió era Isaac. Pero entendiendo que a Dios no le agrada o no pide sacrificios humanos, Dios entonces le provee. Solamente quería Dios probar el corazón de Abraham. Entonces, ahí es donde aparece el carnero y toma el lugar de Isaac. Dios diciéndole figurativamente a Abraham, Abraham, no mates tu hijo porque yo sé que me temes, porque yo sé que me amas, porque no me rehusaste entregarme a tu hijo para sacrificarlo. No mates a tu hijo, porque más adelante yo voy a enviar a mi hijo para que mi hijo sea el que muera en lugar tuyo. Y por esto te doy esta señal de este carnero, que es tipo de Cristo. También dice la palabra del Señor que Cristo, cuando salió de Jerusalén la noche que lo arrestaron, cuando él iba a ser sacrificado, él iba a ser crucificado, él iba cargando también madera en sus espaldas para cuando llegase el lugar del sacrificio, él fuese sacrificado en esa madera que él iba cargando. ¿Está viendo la similitud que hay entre Isaac y Cristo? Porque Isaac en este pasaje bíblico es tipo de Cristo y ahora Cristo es el antetipo en el cual se cumple esa ceremonia tan maravillosa del sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Ahora bien, pasemos al próximo pacto, que es el pacto mosaico. Ya salimos del libro de Génesis. Ahora vamos al próximo libro, que es Éxodo. Y este pacto se encuentra en Éxodo capítulo 19, versos del 3 al 25. Una vez más, Éxodo capítulo 19, el verso 3 al 25. Este pacto fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras viajaban de Egipto a la tierra prometida. Y esto lo dice en Éxodo capítulo 31, verso 18. En Éxodo ampliado en muchas otras porciones de la Escritura, Dios dio la ley a Moisés que era para gobernar su relación con el pueblo de Israel. Los aproximadamente 600 mandamientos específicos están clasificados en tres divisiones. Vamos a ver estas tres divisiones. La primera sería
los mandamientos que son la ley moral que contiene la voluntad expresada de Dios. Y esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 26. Luego, lo que son los estatutos y preceptos que son la ley civil relacionados con la vida social y cívica de Israel. Éxodo capítulo 21, verso 1 y capítulo 23, verso 13. Y la tercera es las ordenanzas, que son la ley ceremonial que regula todo el orden de los cultos del sacerdocio levítico y el pueblo en general. Éxodo capítulo 24, verso 12. La ley mosaica era un pacto condicional e incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios los bendeciría, pero si Israel era desobediente, Dios los maldeciría y los disciplinaría. Esto es destacado especialmente en Deuteronomio capítulo 28. Cuando tenga su tiempito, lea Deuteronomio capítulo 28. Aunque ya se había anticipado que Israel fracasaría, Dios prometió que no abandonaría a su pueblo. Y esto lo dice en Jeremías capítulo 30, verso 11. El pacto mosaico también fue temporal y terminaría en la cruz de Cristo. Aunque contenía elementos de gracia, era básicamente un pacto de obras. Y quiero explicarle algo acerca de este pacto de la ley o el pacto mosaico. Y es que en los otros pactos eran pactos incondicionales donde Dios le decía al hombre, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. En el pacto edénico, Dios no le pone condiciones al hombre, sino que yo te pongo como el líder, el mayordomo de esta creación. Luego en el segundo pacto, ahora Dios le dice al hombre, yo te voy a redimir a ti después de que tú me fallaste y me desobedeciste, porque yo voy a enviar a la simiente de la mujer que va a destruir a la simiente de la serpiente que los hizo caer ustedes. En el pacto noético, Dios le reitera a Noé la mayordomía de la creación, perdón, y todas las cosas. En el pacto que Dios hace con Abraham, Dios no le pide a Abraham ninguna cosa, excepto una señal de compromiso con él, que era la señal de la circuncisión. Pero aparte de eso, Dios escoge a Abraham, no porque Abraham era lindo, no porque Abraham era el más fuerte, no porque era el más inteligente, no porque era el más rico, sino porque a Dios le plació tomar a este hombre, escogerlo a él y crear de él una nación grande, e hizo un pacto con él. Y le dijo Dios bien claramente a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Haré de ti una grande nación. Y no solo eso, también Dios le habla a Abraham y le dice, el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. No, no había nada que hacer en estos pactos. Ahora, en el pacto de la ley, ahora sí Dios le pone condiciones al hombre. Y es por esto que ahora el pacto de la ley es un pacto diferente, porque ahora aquí el hombre tiene unos requisitos que cumplir para cumplir con la voluntad de Dios. Y esto es las leyes, 613 leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el pacto mosaico o en el pacto de la ley. El pacto mosaico también se le llama el antiguo pacto, y esto lo dice en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 36, y Hebreos 8, 7 al 13. Dios redimió a Israel de Egipto por medio de la sangre del Cordero Pascual. Moisés actúa como mediador entre Dios e Israel al dar la ley en el Sinaí. Esta ley le dice a Israel cuál es la voluntad de Dios, pero está escrita en piedra, no internamente en el corazón. La promulgación de la ley es una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque tiene un lado positivo y un lado negativo. En lo positivo es una revelación más plena de la voluntad de Dios. Ahora, negativamente es la ley
esta ley da lugar a que Israel esté bajo maldición porque no puede guardar la ley. Romanos capítulo 5, verso 20 y Gálatas capítulo 3, verso 19. La ley fue dada a Israel para mostrar el resultado de su pecado, para que pudiese esperar las promesas de uno mayor que Moisés. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Esto era uno que podía quitar el pecado, como se prefigura en el templo y los sacrificios. Israel representaba un microcosmo de todo el mundo. En otras palabras, era un pequeño todo de lo que era el mundo entero. Como nación bajo ley y bajo juicio, pone de manifiesto la verdadera naturaleza del hombre destituido de la gloria de Dios, con lo cual la ley fue dada para mostrar a los hombres sus pecados y fracasos. El papel de Israel fue mostrar al mundo que el hombre no puede salvarse por sus propias obras, sino que necesita un sustituto sacrificial. En este pacto, Cristo es tipificado por muchos símbolos y figuras que eran la sombra de la realidad y sustancia que vendría en Cristo. Podemos mencionar el maná en el desierto, la roca que lo seguía, el tabernáculo con sus muebles, sacrificios y fiestas, el arca del pacto, el cordero pascual, la serpiente de bronce y otros más. Todo esto son figuras en los cuales Cristo es tipificado en cada uno de estos tipos de lo que es Cristo. Ahora, este no fue el último pacto que Dios hizo con el hombre. Ahora viene otro pacto más que se le conoce como el pacto davídico, y es el pacto que Dios hace con el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14 y verso 15. También en Salmo 89, versos del 1 al 37. Este pacto fue un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real, sin fin, un trono y un reino para siempre. Otro pacto más que Dios hace con el hombre incondicionalmente. David no tenía que hacer nada para que Dios hiciese este pacto. Simplemente Dios le dijo: tu reino será un reino para siempre. No te va a faltar un hijo que se siente en tu reino. Y nosotros pues, vamos a saber que Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que viene a establecer su trono milenial aquí en la tierra, es descendiente de David. Mateo capítulo 1, usted puede ver la genealogía de Jesús, donde David se encuentra en esa genealogía, y Jesús es descendiente de David por su hijo Salomón, y esto es de la familia de María, la madre de Jesús, pero que también por la familia de José, el esposo de María. También usted lo puede ver que es descendiente de Jesús. Lucas capítulo 3, usted va a notar ahí la descendencia de Jesús, donde David se encuentra, y José es descendiente de David por su hijo Natán. Así que ahí usted va a ver que tanto José como María eran descendientes de David, y es por esto que a David se le conoce como el hijo de David. Así que Cristo, el eterno Hijo de Dios e Hijo de David, al ser el justo heredero de aquel trono y el único que se sentaría en él para siempre, completa el cumplimiento de esta promesa hecha a David de que un hijo se sentaría en ese trono y su reino no tendría fin. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, verso 31 al verso 33. Por lo tanto, el pacto davídico es el más importante en asegurar el reino en el cual Cristo reinará sobre la tierra. David, resucitado, reinará por debajo de Cristo como un príncipe sobre la casa de Israel. En el antiguo pacto, el pacto davídico era el punto más alto y el desarrollo más pleno de la promesa hecha del reino de Dios en la tierra. El pacto se hizo con David como rey
y representante de la nación. Si al rey le iba bien, Israel era bendito. Si fracasaba, Israel también fracasaría. El rey era hijo de David, tanto como hijo de Dios. Igualmente, el rey era ungido con el Espíritu Santo y a él se le daba un trono o dominio eterno. Dios profetizó que el Mesías vendría a través de la simiente de David, y en este pacto Cristo es tipificado por el hijo de David, que se sentaría para siempre en el trono y su reino no tendría fin. Sin lugar a dudas, no se refiere a Salomón, el hijo de David, ni a ninguno de los otros hijos de David, sino que se refiere a Jesús, quien vendría de la descendencia de Judá como el hijo de David. Y aquí tenemos estas citas bíblicas que yo quiero que usted las copie y las busque, porque todas ellas te hablan de la promesa de Jesús como el hijo de David. Mateo capítulo 9, verso 27. Mateo capítulo 12, verso 22 y verso 23. Mateo capítulo 15, verso 22. Mateo capítulo 20, verso 30 y 31. Mateo capítulo 21, verso 9. Y Mateo capítulo 22, versos 42 al 45. Todo esto en el Evangelio de Mateo. Para los que todavía no están acostumbrados a buscar en las Escrituras, la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro de Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento. Así que ahí puede encontrar Mateo y todas estas citas bíblicas que les he dado. Ahora bien, pero ese no ha sido el último pacto que Dios haya hecho con el hombre, porque ahora vamos a entrar a lo que es, y la Biblia le llama el nuevo pacto. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 28, Hebreos capítulo 9, verso 14 y verso 15. El nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento y que tuvo su cumplimiento pleno en Cristo es también un pacto incondicional, aunque la gente le estén poniendo condiciones al nuevo pacto. No hay condiciones en este pacto, porque el hombre es salvado por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y vamos a leer esto aquí porque quiero que usted entienda esto tan importante de este pacto. Este pacto anticipa las circunstancias ideales del reino en el que Cristo reina y todos conocerán los hechos acerca de él. También es un pacto en el cual Dios perdona el pecado de su pueblo y lo bendice abundantemente con toda bendición en Cristo. Efesios capítulo 1 y verso 3. Este es uno de mis versos bíblicos favoritos, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira lo que Dios ha hecho en Cristo, que nos ha bendecido a usted y a mí con toda bendición espiritual en Cristo, porque en Cristo es que está todas las cosas. Debería estar claro, dada esta descripción de la promesa del pacto, cómo se da en Jeremías, que esto no se cumple hoy en día porque la iglesia ha sido instruida para ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino, a causa de que hay una casi universal ignorancia de la verdad presente establecida en el nuevo pacto. Y esto es un concepto que mucha gente ignoran, que no lo saben expresar, que no lo enseñan, que no lo predican, que no hablan acerca de este concepto, lo que es la verdad presente. La verdad presente es lo que usted y yo podemos vivir ahora mismo en Cristo Jesús, de que usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales ahora mismo, de que usted y yo estamos por encima de principados y de potestades, de que todas las cosas han sido sometidas debajo de los pies de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, de que usted y yo
somos justificados por la sangre de Cristo, que nosotros no hemos hecho nada para ganarnos esta justificación y Cristo lo hizo todo por nosotros, que en Cristo Jesús usted y yo hemos sido redimidos de nuestro pecado. Hubo remisión por la obra que el Padre hizo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo hemos sido los benefactores de esa remisión, donde Dios quita la justicia de Cristo y la pone en el hombre y quita el estado de pecado del hombre y lo pone en Cristo. Eso es lo que se le conoce como la remisión. Y todas estas cosas son la verdad presente que mucha gente no han sabido entender, explicar y enseñar. Y no podemos decir que hay que señalar a estas personas debido a que no han hecho este trabajo. Es que no le ha sido revelado a ellos, no le ha sido enseñado a ellos y no se puede dar lo que no se tiene. Pero en este tiempo el Espíritu de Dios ha estado abriendo el entendimiento y el conocimiento para que nosotros podamos entender lo que es la verdad presente, lo que usted y yo hoy experimentamos, lo que usted y yo hoy vivimos, lo que usted y yo hoy podemos disfrutar en Cristo Jesús. Y esto es tan importante que nosotros podamos entender esto. El nuevo pacto, en el nuevo pacto se cumple en Cristo y su obra es completa y perfecta por el derramamiento de la sangre de Jesús. Lucas capítulo 22 y verso 20. Todos los viejos pactos señalaban hacia este punto y se cumplen en este pacto. El primer pacto es el que llamamos el pacto de las obras, hecho entre Dios y Adán como representante de todos los hombres. Adán falló en este pacto y condenó a la creación y todos los hombres a su futilidad y la muerte, o sea, iban a morir. En respuesta, Dios en su gracia entró en un nuevo pacto con Cristo, que se convirtió en el segundo y último Adán, lo que dio comienzo a una nueva criatura, un nuevo hombre y una nueva creación que está bajo un nuevo orden de cosas establecida por Dios en Cristo. Finalmente, Dios, por medio de su Hijo, estableció este pacto de gracia único e irrevocable, que abarca una serie de pactos individuales que se añaden progresivamente y que se edifican sobre la base de los pactos previos. El punto culminante de esto es el nuevo pacto por el cual Cristo, a través de su muerte y resurrección, hace una obra perfecta y completa para que el hombre sea redimido, reconciliado, restaurado y reunido, y por el Espíritu tener la unión y comunión plena con Dios. Así que en este nuevo pacto, Cristo es el cumplimiento de todo lo tipificado y profetizado en todos los demás pactos. Hermanos, estamos bien emocionados, contentos, porque usted haya llegado hasta aquí con nosotros en esta segunda lección o enseñanza acerca de lo que es una introducción al nuevo pacto. Esperamos que esta forma como hayamos detallado estos pactos le haya abierto un poco el entendimiento, y lo que no haya podido entender, órele al Señor para que el Espíritu de Dios le guíe y que el Espíritu de Dios le traiga entendimiento, le abra el entendimiento y que usted reciba iluminación acerca de estos temas. Pero nuestra intención ha sido poder detallar estos pactos para que usted los pueda entender y cómo Dios fue trayéndole una luz al hombre de lo que él iba a hacer con el hombre. Pero esto que Dios iba a hacer con el hombre no fue algo que Dios se fue inventando con el tiempo y con la necesidad del hombre. Esto ya Dios lo había hecho desde la eternidad, porque Dios nos había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos muy contentos de que hayan completado con nosotros
esta introducción a lo que es el nuevo pacto y que usted pueda absorber esta enseñanza para que pueda entender la verdad presente en el pacto en el cual usted está viviendo hoy en día. Usted que ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, entiende que ahora usted pertenece a un propósito eterno de Dios en Cristo y que Dios lo había escogido usted en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y es por esto que ahora en este tiempo se manifiesta cuando usted y yo solamente aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador. Recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior y esto genera en nosotros el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento produce en nosotros una nueva criatura y esa nueva criatura es creada según Dios y conforme a Dios, en pureza, en santidad y en santificación. Este nuevo ser que somos nosotros ahora en Cristo Jesús vive para Dios, ama las cosas de arriba, no desea tener las cosas de este mundo, aunque nosotros batallamos diariamente con nuestra carne, pero hay una encomienda que el Señor nos da a nosotros a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 y versos 15 y 16, donde dice, andad, pues anden en el espíritu, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que aunque nosotros luchamos y batallamos con nuestra carne a diario, el Espíritu de Dios lucha con esta carne y nosotros estamos ahí en medio decidiendo a quién le hacemos caso. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice a nosotros por la inspiración del Espíritu Santo, anden en el Espíritu, escojan el lado del Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pero esto es para los que estamos en este nuevo pacto. Y gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es que usted y yo podemos experimentar esta verdad presente. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros. Gracias por completar esta serie. Esperamos que le haya sido de muchísima edificación, que haya abierto su entendimiento para entender lo que ha recibido en Cristo. Y esperamos, ¿verdad?, que nos sigan en en la próxima serie de enseñanza que vamos a traer. Así que antes de despedirnos, queremos recordar a los hermanos, a los amigos, a los que están lejos, a los que están apartados, a los que están retenidos, que este próximo jueves, desde las 7 de la noche, nos encontramos otra vez en el Centro de Evangelismo y Enseñanza, desde un jueves de evangelismo, desde las 2025 Eastern Avenue, en el pueblo de Wesleyville, en Erie, Pennsylvania. Y si no, pues si está muy lejos que no puede llegar aquí, pues a través de la página del Centro de Evangelismo y Enseñanza en vivo, allí puede, ¿verdad?, acompañarnos y le pedimos de favor que sí, esto sí, si lo va a accesar a través de la página, comparta la transmisión. Estamos viendo a Dios obrando, estamos viendo testimonios, sanidades, liberaciones, también hemos visto a Dios salvando, personas llegando a los pies de Cristo. Dios está haciendo una obra muy linda desde el Centro de Evangelismo y Enseñanza en la ciudad de Erie, Pensilvania. Cúbranos con sus oraciones, los hermanos que son firmes en el Señor, cúbranos en sus oraciones porque eso sí lo necesitamos. Y los esperamos en la próxima intervención. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que sigan siendo bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo y recuerden siempre que Dios es bueno y para siempre es su misericordia.